¿Qué tal, estimados? Atentos al siguiente video en el cual voy a explicar un ejercicio nuevo muy parecido a lo que habíamos realizado, solamente que hay algunas cosas muy interesantes que van a poder notar. 3 cadenas actúan sobre la ménsula de forma que generen una fuerza resultante de 500 libras. Entonces ya nos está dando acá la fuerza resultante. Fuerza resultante. Muy bien. ¿Qué más? Si 2 de las cadenas están sometidas a fuerzas conocidas, 300 libras y 200 libras, ¿no? Determine el ángulo θ, el ángulo que está acá de esta fuerza. Si nosotros enumeramos las fuerzas, vamos a tener F1, aquí vamos a tener F2, este sería F3, y según el dato del ejercicio, esta fuerza resultante va a tener un ángulo conocido también. Ahorita lo vamos a leer. De la tercera cadena nos pide, determine el ángulo θ de la tercera cadena medido en el sentido de las manecillas del reloj. Desde el eje X positivo, o sea, nos dice desde acá, desde el eje X para abajo, ¿no? Con el sentido de las manecillas del reloj. De manera que la magnitud F en esta cadena sea mínima, dice, ¿no? Entonces tiene que ser un valor mínimo. Entonces aquí lo vamos a poner. Dice que esta fuerza tiene que ser mínima. Muy bien, ¿qué más? Todas las fuerzas se encuentran en el plano X y Y. ¿Cuál es la magnitud de F? Sugerencia, y nos da el ejercicio, ¿no? Entonces, algo interesante, la fuerza resultante son 500 libras. Dice, encuentre primero la resultante de las 2 fuerzas conocidas. Y la fuerza F actúa en esa dirección, dice, ¿no? La fuerza F actúa en esa dirección de las fuerzas conocidas. Habiendo dicho esto, lo primero que vamos a hacer es calcular los componentes acá de las 2 fuerzas, tanto de F1 como de F2. Y en este caso F2 simplemente sería en el eje Y, ¿no? El único que necesitaríamos calcular y tendríamos que conocer su valor es de el F1 con sus componentes F1Y y F1X, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a graficar afuera. Como siempre, nuestro triángulo rectángulo es clave para poder trabajar. Aquí nosotros tenemos la fuerza 1, F1. Tenemos acá F1Y. Y tenemos F1 en X. Con el ángulo de siempre, en este caso 30 graditos. Es un ángulo característico, ¿no? Que nosotros tenemos. Entonces acá nosotros sabemos que el que está al frente es el cateto opuesto de nuestro triángulo. Él sería el cateto adyacente y él sería la hipotenusa, ¿no? Como siempre. Ahora, para poder representar los valores, nosotros vamos a jugar directamente con el despeje. F1 en X será la hipotenusa o el vector módulo de F1 por, en este caso, como es cateto adyacente, coseno del ángulo 30 grados, ¿no? Mientras que el F1Y será también el módulo de F1, su valor, por seno de 30. ¿Por qué seno de 30? Porque está al frente, es cateto opuesto, ¿no? Entonces, reemplazando esos valores, vamos a tener lo siguiente. F1 tenemos como valor el módulo de 300 libras, ¿no? Entonces, aquí 300 libras por coseno de 30 graditos, que va a ser igual a 259, que vamos a redondear a 260 newtons. Después tenemos F1Y también, que va a ser igual a F1, que es lo mismo, 300 de módulo por seno de 30 grados, obteniendo en este caso 150 newtons. Muy bien, ahí tenemos los 2 valores. Entonces, en la suma nosotros tendríamos que jugar con esos valores. Si se dan cuenta acá, es muy interesante de notar que el F2 está sobre el eje Y. Ustedes recuerdan que en clases nosotros, para poder hacer la suma de F1 y F2, tendríamos que ponerlo de forma cartesiana con sus coordenadas rectangulares. En nuestro caso, como el F1 está en el primer cuadrante, va a tener más 260 newtons en Y y más 150 newtons en J, ¿no? Mientras que F2, como está en el eje Y, tendrá 0 en Y, 0 en X, por decir. Entonces aquí, a diferencia de la fuerza 1, el F2 está hacia abajo, entonces va a tener un signo negativo, ¿no?
Entonces vamos a hacer la suma correspondiente de las dos fuerzas para encontrar la primera resultante. ¿Por qué la primera resultante? Si te das cuenta, aún no he sumado el F3, solamente estoy sumando el F1 y el F2. O sea que estoy yendo por partes, por decirlo. Entonces aquí va a ser más 260 en I. Y en J, en la resta, vamos a tener menos 50J. Ahora, para encontrar el ángulo, porque nos dice que el ángulo del F3 para nosotros es el mismo ángulo que la resultante de esta suma. Entonces, para encontrar el ángulo, vamos a utilizar tangente del ángulo, donde tenemos que reemplazar cateto opuesto y cateto adyacente. Ahora, el cateto opuesto y el cateto adyacente yo voy a sacar del triangulito. Me vas a entender ahorita. A ver, ¿dónde estaría nuestra fuerza resultante? A ver, vamos a ver. El X es positivo, ¿no? Entonces, como el X es positivo, va a estar así. Y el Y es negativo, o sea, va a estar hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí, fíjense, en este caso sería menos 50J, ¿no? Entonces, menos 50J, con lo que es negativo. Y el Y sería más 260. Y, ¿no? Entonces, ahí tenemos los valores. Entonces, la resultante estaría aquí en medio. Listo, ya está. Tenemos la resultante. Y si nosotros sumamos con este ángulo, como el que está en la gráfica también, θ, entonces el cateto opuesto sería ¿cuál? El J, ¿no? ¿Por qué el J? ¿Te has dado cuenta? Porque él es el cateto opuesto. Vamos a recorrer esto para que te lo muestre. Podemos minimizar este valor y este valor, ya que no los hemos utilizado. Muy bien. Entonces, el J sería el cateto opuesto, ¿no? Entonces, como el J es cateto opuesto, acá, gracias al triángulo, entonces podemos reemplazar. Mira, tangente de alfa, o bueno, en este caso de θ, le hemos llamado θ, aquí lo vamos a borrar. Entonces, θ, ¿no? Tangente de θ será el cateto opuesto, que es 50. No necesitamos los signos por si acaso, sobre el cateto adyacente, que sería 260, ¿no? Entonces dividimos eso para encontrar su resultado. Tangente de θ sería 0.20 redondeado, y así, sacando shift tangente de eso, vamos a tener que el ángulo es 11 graditos. Muy bien, ya tenemos el ángulo θ. El ángulo de acá había sido 11 graditos. Entonces 11 graditos, la fuerza 3, ¿no? Muy bien, una vez que hemos calculado el ángulo, tenemos que calcular la fuerza, el valor mínimo. ¿Cuánto podría ser? Fíjense que nos dice que la fuerza resultante tiene que ser 500 libras. Y esta F3 podremos descomponerlo, ¿no? Gracias al ángulo que tenemos. Entonces vamos a hacer una nueva gráfica. Según el ejercicio, nosotros vamos a sumar estas dos fuerzas, la resultante y F3, y vamos a tener la resultante total, que nos dice que son 500 newtons, ¿no? En el ejercicio. Entonces tenemos que sumar ambos, que van a tener el mismo ángulo. Obviamente, si los dos vectores tienen el mismo ángulo, nuestra resultante total también va a tener el mismo ángulo, de 11 grados. Ahora, solamente nos tendríamos que concentrar en los módulos. Para concentrarnos en los módulos, tendríamos que sacar Pitágoras acá, de este vector, ¿no? Pitágoras, acá sería la resultante al cuadrado, 50 al cuadrado, más 260 al cuadrado, obteniendo un resultado de 70.100. Ahora sacamos raíz de eso y vamos a obtener un módulo de la resultante 1, que en nuestro caso era, anteriormente le hemos llamado así, de 264.76 newtons, ¿no? Entonces estamos hablando de solamente resultantes, ¿no? Para encontrar este F3 y que nos salga 500, lo único que tendríamos que hacer acá es resultante total. Va a ser, mira, vamos a trabajar simplemente con los módulos, por lo que los ángulos son iguales, ¿no? Al módulo de F3
más el módulo de la resultante 1, que es la suma, no te olvides, de las dos primeras fuerzas, ¿no? Simplemente me faltaba la tercera para encontrar la resultante total. Entonces, como tenemos el mismo ángulo, eso es lo que nos ayuda bastante. Resultante total va a ser igual, bueno, la resultante total tenemos que son 500 newtons, que eso va a ser igual al módulo de F3, el módulo del valor de F3 más 264.76. Esto vendrá a restar y vamos a tener el valor del módulo de la fuerza 3, que es lo que nos piden encontrar, ¿no? Teniendo un valor de 235.24 newtons de fuerza 3. Entonces ahí estuviéramos encontrando el módulo y por ende la respuesta. Muy bien.